Imagina encontrarte en un momento de tu vida en el que te preguntas por qué algunas personas transitan el día con una serenidad inquebrantable, mientras otras parecen arrastrar preocupaciones y complicaciones constantes. Quizá en ese instante te des cuenta de que tu mente anhela algo más profundo, la necesidad de simplificar tus pensamientos, tus emociones y tu forma de enfrentar los desafíos cotidianos. Esa búsqueda de vivir sin complicaciones no es un mero capricho, sino una llamada de tu interior a trascender las barreras mentales y emocionales que impiden que te conectes con la esencia de la vida. El estoicismo, con su sabiduría milenaria, combinado con una perspectiva moderna acerca del funcionamiento de la mente y la conciencia, se presenta como una poderosa herramienta para alcanzar esta anhelada sencillez. Aunque su origen se remonte a la antigua Grecia, sus enseñanzas nos muestran que, al entrenar nuestra mente y alinear nuestro corazón con valores esenciales, podemos vivir con mayor paz y sentido. En este texto me gustaría compartir contigo los pilares fundamentales de esa filosofía, guiados por reflexiones personales y enfoques contemporáneos que demuestran que la sencillez no solo es posible, sino profundamente transformadora. Cuando hablo de transformar la vida desde la perspectiva del estoicismo, hablo de soltar las cargas innecesarias, de liberarte de patrones mentales que se repiten sin cesar y de cultivar emociones positivas que favorecen un cerebro y un corazón más coherentes. Muchos estudios de la mente respaldan la idea de que cada nuevo pensamiento y cada emoción repetida, con atención y voluntad, van reconstruyendo nuestros circuitos neuronales. Entenderlo te ayudará a abrirte a una nueva forma de vivir, anclada en la serenidad y en la claridad interior. Si eres nuevo por aquí, te animo a que permanezcas atento a los recursos que compartimos para profundizar en tu crecimiento personal. Y si ya conoces este espacio, agradezco que sigas expandiendo tu conciencia y quieras ir más allá de lo que creías posible. Es el momento de zambullirnos en las enseñanzas que nos conectan con nuestra mejor versión. Lo primero que conviene interiorizar es la idea de simplificar la vida. Visualiza tu mente como un espacio inmenso repleto de pensamientos, compromisos y objetos emocionales que has ido acumulando. El estoicismo nos enseña a deshacernos de aquello que no aporta valor real, entendiendo que soltar es en el fondo un acto de libertad. Esto implica reevaluar relaciones que drenan tu energía, decir no a tareas que no se alinean con tus propósitos y dejar ir la obsesión por el control absoluto. Al hacerlo, tu cerebro aprende a redirigir la energía a lo que sí nutre tu ser, y tu corazón se vuelve un poco más liviano al no tener que lidiar con el peso de las expectativas ajenas. Este proceso de soltar no significa ser indiferente, implica más bien asumir la responsabilidad de cuidar tu estado mental y tu crecimiento. En esta simplificación también es fundamental eliminar el ruido mental. Las distracciones, muchas y veces reforzadas por el constante bombardeo digital de notificaciones y redes sociales, nos mantienen en un estado de dispersión. Estudios sobre la atención han demostrado que, al filtrar estas distracciones y al practicar la atención plena, entramos en un modo más consciente de vivir. Cuidar tu entorno digital, establecer límites y cultivar espacios de silencio interior se convierten en acciones cruciales para sentirte más presente y disfrutar con intensidad de lo que haces. El aquí y el ahora, recordado por múltiples corrientes filosóficas y espirituales, es esa franja de la vida en la que realmente existe el poder de cambiar, crear y sentir. Para muchos, el éxito se define por el dinero, el reconocimiento o cierto estatus social. Sin embargo, en términos estoicos y de transformación personal, el verdadero éxito radica en la coherencia entre lo que piensas, lo que dices y lo que haces. Significa desarrollar cualidades como la honestidad, la resiliencia y la generosidad. Cuando reprogramas tu idea de éxito, dejas de buscar validación externa y reorientas tus metas hacia aquello que realmente te hace sentir en paz. Este cambio de paradigma libera enormes cantidades de energía que antes se consumían en la preocupación por la aprobación ajena y en su lugar las canaliza hacia tu propio crecimiento. Es crucial además tener claras tus prioridades. Vivimos en una época llena de estímulos y propuestas. Sin embargo, eso no significa que debas decir sí a todo. Al establecer con claridad tus objetivos y valores personales y al aprender a comunicarlos a los demás, estarás eligiendo conscientemente dónde inviertes tu tiempo y tu energía. Decir no a compromisos irrelevantes no es un acto de egoísmo, es un acto de respeto hacia ti mismo y hacia lo que consideras más importante. Esto te conducirá a una vida más simple y enfocada, donde reduces el estrés y aumentas tu sensación de propósito. Otro elemento vital para cultivar esa serenidad es el espacio donde vives y trabajas. Aunque puedas pensar que el desorden físico solo es un detalle menor,
Lo cierto es que refleja, y a la vez, alimenta un desorden mental y emocional. Mantener tus ambientes ordenados y rodearte de pocos objetos, pero altamente significativos, te brinda una placentera sensación de claridad. Convertir un rincón de tu hogar en un lugar especial para meditar, leer o simplemente desconectar de la prisa diaria es un regalo que te haces a ti mismo y que repercute de forma directa en tu estado anímico. Cuando llevas este orden a tu manejo del tiempo, la transformación es inmediata. Dado que el tiempo es el recurso más valioso e irrecuperable, aprender a administrarlo de forma consciente y deliberada te permite alejar la ansiedad que surge del caos y te abre paso a la creatividad. Una planificación adecuada, la eliminación de la procrastinación y el equilibrio entre el trabajo y el descanso resultan esenciales para vivir con energía, enfocándote en metas que merecen realmente la inversión de tu concentración. Con cada pequeña acción encaminada hacia tus objetivos, refuerzas redes neuronales de disciplina y motivación que te alientan a seguir avanzando. Decir no se convierte en una práctica liberadora. En ocasiones, el miedo al rechazo o el deseo de complacer a todos nos hace aceptar más de lo que podemos manejar, generando fatiga y frustración. Sin embargo, cuando decides priorizar tu salud mental y tu bienestar, comprendes que no está mal poner límites a las demandas ajenas. Aprender a rechazar lo que no se alinea con tus prioridades es un acto de fortaleza interior. Te brinda la paz de saber que tu energía se dirige a aquello que realmente importa, y las relaciones personales incluso pueden fortalecerse al expresar con empatía y respeto tus necesidades. El bienestar en la era digital es un tema que no podemos pasar por alto, puesto que la tecnología se ha convertido en una gran herramienta, pero también en una fuente de distracción y estrés. Limitar la exposición a las pantallas antes de dormir, establecer horarios para revisar redes sociales y desconectarte durante ciertos periodos te ayuda a mantener un ritmo interno sano. Tu cerebro necesita pausas, espacios de ocio real e interacción humana auténtica. Con pequeñas acciones como desactivar notificaciones innecesarias o reservar momentos específicos para atender el móvil, notarás una mejora en tu capacidad de atención y tu calidad de sueño. Conforme profundizas en estos principios, irás descubriendo el poder de la sencillez. A veces, la clave para sentirnos más plenos no está en obtener más cosas o más logros, sino en recuperar la capacidad de asombro y satisfacción por los detalles cotidianos. Disfrutar de un café en silencio, contemplar un atardecer o compartir una charla genuina con alguien que aprecias son momentos que enriquecen la vida de un modo insustituible. Detrás de esos instantes palpita la gratitud, y la gratitud es uno de los estados emocionales más transformadores que podemos experimentar. En este camino de reorganizar prioridades y simplificarte, te encuentras también con la responsabilidad de mirar dentro de ti, de bucear en el autoconocimiento, programar momentos de silencio, reencontrar pasiones olvidadas y explorar quién eres sin etiquetas sociales te conecta con una parte de ti que quizá no habías escuchado antes. Volver a un hobby antiguo o encontrar uno nuevo te permite reencender la chispa de la curiosidad y la alegría, cualidades imprescindibles para mantenerte abierto a la vida con entusiasmo. Aquí surge la autoaceptación, ese amor propio que, lejos de ser narcisista, es la base de la verdadera plenitud. Abrazar la imperfección es parte de esa experiencia de conocerte a ti mismo. Nadie está exento de errores o fracasos. Sin embargo, cuando integras la idea de que cada error se traduce en una oportunidad de crecimiento, la carga emocional se vuelve menos pesada y aparece en escena una poderosa sensación de libertad. Es precisamente en nuestras grietas donde puede florecer la belleza más genuina, porque nos permite conectar con la humanidad común que compartimos. Ser auténtico, con tus fortalezas y debilidades, te permite relacionarte con el mundo de forma más sincera y compasiva. En este acto de aceptación hay un reconocimiento profundo de que la vida no siempre sigue el plan que trazamos y que los tropiezos pueden convertirse en semillas de una gran fortaleza interior si sabemos aprovecharlos. Cuando hablamos de imperfección, solemos pensar en la palabra error como algo negativo, pero es útil replantearse esa perspectiva. La cultura en la que vivimos suele exaltar la perfección, los logros rápidos y la ausencia de fallas, como si fueran la marca de una vida exitosa. Muchas veces percibimos una enorme presión social que nos conduce a cubrir nuestras debilidades y a mostrar al mundo solo una faceta impecable de nosotros mismos. Sin embargo, en ese afán de aparentar que todo está siempre en orden, terminamos sofocando partes importantes de nuestra humanidad y dificultamos la posibilidad de conectarnos de un modo genuino con los demás. Por ello, aceptar la imperfección implica una reconciliación interna, un acto de humildad en el que reconocemos que no lo sabemos todo
que a veces tropezamos y que pese a ello seguimos siendo valiosos. El estoicismo en su esencia propone la aceptación de lo que está más allá de nuestro control y el trabajo consciente sobre aquellas cosas que sí podemos cambiar. Gran parte de nuestros sufrimientos se originan en la resistencia que oponemos a las experiencias que la vida nos presenta, especialmente cuando consideramos que no deberían ser de determinada manera. Un rasgo común en el ser humano es sentir ansiedad o frustración cuando la realidad no concuerda con la imagen mental que teníamos de cómo deberían suceder las cosas. Sin embargo, cuando comprendes que equivocarte forma parte de tu condición humana y te brinda lecciones útiles, dejas de luchar contra ese suceso y empiezas a observarlo con ojos más compasivos, tanto hacia ti mismo como hacia los demás. Abrazar. La imperfección no significa conformarte ni dejar de aspirar a mejorar. Por el contrario, consiste en reconocer tu responsabilidad por avanzar y al mismo tiempo entender que el proceso de crecimiento lleva inevitablemente implícito cierto grado de incertidumbre, ensayo y error. Esta visión de hecho te libera de la parálisis que puede surgir cuando temes equivocarte. Cuanto más te permites aprender de los fallos, con mayor fluidez puedes afrontar cualquier desafío, porque dejas de temer al juicio externo o a la autoexigencia desmedida. El espacio que se abre cuando ya no te consumes a ti mismo con la idea de ser impecable se convierte en un territorio fértil para la creatividad, la autenticidad y la experimentación. En nuestras grietas florece la belleza más genuina. Esta afirmación resuena en diversas tradiciones culturales y espirituales, como el concepto japonés de wabi-sabi, que valora la belleza de lo imperfecto, lo incompleto y lo efímero. También se refleja en la práctica de kintsugi, en la que se reparan piezas de cerámica rotas con oro, resaltando las cicatrices en lugar de ocultarlas. Cada grieta es una historia, cada fractura un símbolo de resistencia. Esta analogía se aplica perfectamente a la experiencia humana. Cada herida, cada caída, puede verse como una oportunidad de crecimiento, un lugar en el que la vida nos está invitando a reconfigurar nuestras prioridades y a mostrar una versión más fuerte y comprensiva de nosotros mismos. La palabra humano se asocia a menudo con la vulnerabilidad y para muchos eso es algo que se debe evitar mostrar. No obstante, en la vulnerabilidad radica la capacidad de crear vínculos profundos. Ser auténtico con tus fortalezas y tus debilidades te permite relacionarte con los demás de manera sincera y compasiva, pues reconoces que en esos fallos y aciertos se teje la trama de la condición humana. Cuando sientes empatía por tus propias limitaciones, automáticamente te abres a la posibilidad de sentir empatía por las limitaciones del otro. Un error que solemos cometer es creer que debemos presentarnos invulnerables para ser respetados o queridos, cuando en realidad las conexiones más genuinas se dan en el reconocimiento mutuo de nuestra humanidad compartida. Para llegar a ese punto de autenticidad es necesario emprender un proceso de autoconocimiento. Conocerte a ti mismo no se limita a saber cuáles son tus hobbies, tus sueños o tus metas profesionales. Implica escarbar en tu interior para descubrir qué miedos tienes, de dónde provienen, cómo se manifiestan en tu conducta y cómo te relacionas con ellos. Implica también revisar tus creencias acerca de lo que significa fallar, lo que significa triunfar y, en definitiva, lo que significa ser suficiente para ti y para el mundo. Muy a menudo arrastramos creencias inculcadas por nuestra cultura, nuestra familia o experiencias pasadas, que actúan como lentes a través de los cuales interpretamos nuestras circunstancias. Si esas creencias nos hacen sentir que hemos de ser perfectos para ser amados o respetados, difícilmente podremos sentirnos en paz con nuestra propia imperfección. Es aquí donde la filosofía estoica, junto con prácticas modernas de introspección y autogestión emocional, se convierte en una aliada invaluable. Los estoicos proponen la dicotomía del control. Hay elementos que dependen enteramente de nosotros, nuestras acciones, nuestras actitudes, nuestras intenciones, y otros tantos que escapan por completo a nuestro control. La opinión de los demás, los sucesos externos, la naturaleza del mundo. Cada vez que te responsabilizas de aquello que sí puedes manejar, que es tu respuesta ante lo que te pasa, y sueltas la ilusión de poder controlar el resto, estás dando un paso esencial hacia la libertad emocional. Esta libertad emocional se nutre de la aceptación de la imperfección. Aceptas que habrá circunstancias que no se ajustarán a tu deseo. Aceptas que puedes fallar y en lugar de romperte internamente, eliges transformarte. El camino para abrazar la imperfección está lleno de momentos de revelación y de estancamiento. A veces puedes sentir que avanzas a un ritmo asombroso, al ir integrando cambios y aprendiendo de los tropiezos, y en otros momentos te verás envuelto en patrones repetitivos de crítica hacia ti mismo o hacia los demás.
Sin embargo, lo que define tu crecimiento no es la ausencia de estos altibajos, sino la forma en que los asimilas y los procesas. En lugar de interpretar un retroceso como un fallo permanente, puedes verlo como un recordatorio de que el camino no es lineal y que siempre habrá oportunidad de recalibrar tus pasos. Esto por sí mismo es un acto de compasión que practicas contigo mismo y que repercute en la forma en que tratas a quienes te rodean. Desarrollar la actitud de que cada error trae consigo una enseñanza profunda libera una energía creativa inmensa. Este concepto resuena también con las modernas teorías de la neuroplasticidad que sostienen que nuestro cerebro se encuentra en constante modificación y adaptación. Cada vez que adoptas un nuevo enfoque y te esfuerzas por comprender el error en lugar de luchar contra él o sentir vergüenza por haberlo cometido, creas redes neuronales más flexibles que te impulsan hacia la innovación. Dejas atrás la idea rígida de que todo tiene que ser perfecto e inamovible y entras en la dinámica de la experimentación continua. En la vida diaria, las aplicaciones de esta visión son infinitas. Piensa en una relación interpersonal en la que sientes que has fallado, ya sea con tu pareja, un familiar o un amigo. Quizás reaccionaste de manera impulsiva, dijiste cosas que no querías o no supiste comunicar tus necesidades con claridad. En lugar de caer en el círculo vicioso de la culpa y la vergüenza, podrías detenerte a analizar: ¿qué aprendí de esta experiencia sobre mí mismo? ¿Qué emoción o pensamiento me llevó a actuar así? ¿Cómo puedo expresar mejor mis límites y mi sentir la próxima vez? Este ejercicio requiere humildad y voluntad de cambio, pero permite que esa relación crezca en confianza y autenticidad. Del mismo modo, en el ámbito profesional, los errores suelen ser vistos como faltas graves que deben ocultarse para no perder prestigio. Muchas culturas corporativas sostienen la premisa de que errar implica una incompetencia inaceptable. Sin embargo, en organizaciones más evolucionadas existe la idea de fail fast, learn faster, fracasar pronto, aprender más rápido, donde cada desacierto es un dato valioso para mejorar procesos, implementar soluciones más creativas y fomentar la innovación. Si logras incorporar esta mentalidad a tu vida laboral, observarás cómo el temor al ridículo o al despido se transforma en una energía motivadora para crecer y refinar tus habilidades, siempre que haya espacio y apertura en el entorno para aprovechar esos errores como oportunidades de cambio constructivo. En el plano personal, abrazar la imperfección también conlleva reconciliarte con la forma en que percibes tu cuerpo, tus habilidades y hasta tu historia de vida. En una sociedad que constantemente promueve estándares de belleza, éxito y comportamiento casi inalcanzables, es fácil caer en la trampa de sentir que no eres suficiente. Sin embargo, cada marca en la piel, cada rasgo que consideras fuera de la norma y cada capítulo difícil que has atravesado conforman la narrativa auténtica de quién eres. Al asumir que tu cuerpo, tal y como es, cuenta una historia de resiliencia y que tus cicatrices, físicas o emocionales, son monumentos a tu capacidad de sobreponerte, empiezas a mirarte con mayor ternura. Surgen entonces la compasión y el amor propio como fuerzas poderosas de transformación. Este proceso de enamorarse de la propia imperfección viene acompañado de un cambio de paradigma que te lleva a compartirte con los demás de un modo más valiente y real. De pronto, se expande tu capacidad de comunicación, pues te das cuenta de que tus vivencias, incluso las más difíciles, pueden resonar en otras personas que están pasando por situaciones similares. Es increíble comprobar cómo historias que antes catalogabas como vergüenzas personales pueden convertirse en un faro para quienes se encuentran en una etapa parecida de vida. Dejas de relacionarte desde un lugar de aparente perfección y bajas la guardia, en el mejor de los sentidos, para caminar de la mano con la gente que también está transitando sus desafíos. Si has llegado hasta aquí, ya cuentas con un mapa detallado de cómo aplicar la esencia del estoicismo a tu vida moderna, integrando la importancia de la gestión de la mente y de las emociones. Has visto la relevancia de decir no, de simplificar tus espacios y tus decisiones, de reconectar con lo más auténtico de tu ser, de establecer prioridades claras y de soltar aquello que no suma. Este proceso no es un camino lineal ni inmediato. Requiere práctica, paciencia y sobre todo disposición para desaprender viejos hábitos y abrazar una perspectiva distinta. En efecto, desaprender es tan importante como aprender, porque durante años acumulamos creencias y patrones que a veces nos impiden ver que tenemos la capacidad de cambiar de dirección siempre que decidamos hacerlo. Desaprender incluye soltar la idea de que hay una fórmula mágica para la felicidad o el éxito.
Las filosofías antiguas, al igual que la neurociencia moderna, coinciden en que el bienestar no se conquista de manera instantánea y permanente, sino que se cultiva a través de la observación constante de uno mismo, de la reflexión y de la adaptación a las circunstancias cambiantes. Practicar la conciencia plena o mindfulness, por ejemplo, te ayuda a percibir tus estados internos sin enjuiciarlos de inmediato y así ganar la objetividad necesaria para elegir respuestas más alineadas con tus valores. Si durante años te dijeron que fallar te hace menos valioso y ahora reconoces que equivocarte puede ser tu mejor maestro, te encuentras en un proceso de desconstrucción que merece tiempo y reconocimiento. La determinación y la constancia son tus aliados en este viaje de transformación. Al fin y al cabo, cada cambio que logres implementar en tus pensamientos y tus acciones generará nuevas conexiones en tu cerebro que sostendrán una versión más serena y consciente de ti mismo. Estos cambios no ocurren de la noche a la mañana, sino que se van asentando conforme practicas nuevas formas de reaccionar, de interpretarte a ti y a la realidad. Con la repetición consciente de nuevos hábitos se fortalecen los circuitos neuronales asociados a la gratitud, la aceptación, la solución creativa de problemas, la empatía y la autorregulación emocional. Tu cerebro se convierte en un órgano más moldeable que deja atrás viejos automatismos de juicio severo y se abre a la curiosidad y a la bondad, tanto para contigo como para con quienes te rodean. Este proceso, sin embargo, se ve alimentado en gran medida por la calidad de tus relaciones. Compartir estos principios con quienes creas que pueden beneficiarse de ellos no solo tiene un efecto positivo en los demás, sino también en ti, porque refuerza tu propia comprensión y te rodea de personas que resuenan con tu visión de vida. El entorno social es esencial para el crecimiento personal. Si te rodeas de personas que viven en la queja continua, que ridiculizan los errores ajenos o que no ven valor en la introspección, es posible que te resulte más difícil seguir tu camino de autoconocimiento. Por el contrario, si encuentras o generas una comunidad que valora la honestidad, la humildad y el deseo de mejorar, te sentirás inspirado a perseverar, incluso en momentos de duda o desaliento. Cuando uno se adentra en el mundo de las filosofías antiguas y de la neurociencia moderna, es fascinante ver cómo convergen en la afirmación de que el ser humano tiene un enorme poder de transformación. La sabiduría ancestral nos recuerda la importancia de la virtud, la integridad y la moderación como claves para una vida equilibrada, mientras que la neurociencia aporta evidencia de cómo ese trabajo interior se refleja físicamente en el cerebro y en el cuerpo. Esto demuestra que no son meras teorías abstractas. Cada cambio que realizamos en nuestra forma de pensar y de vivir se traduce en reacciones químicas y conexiones neuronales distintas. Resulta extremadamente alentador saber que, al esforzarnos por cultivar la serenidad, estamos literalmente reprogramando nuestra fisiología y abriendo puertas a experiencias más ricas y significativas. Si has llegado hasta este último párrafo, demuestra que tu determinación de aprender y de crecer es genuina. El verdadero crecimiento interior se revela cuando no te rindes, cuando sigues adelante a pesar de las distracciones y cuando reconoces la necesidad de emprender cambios profundos. Eres alguien comprometido con transformarte en la mejor versión de ti mismo, y esa es una de las decisiones más poderosas que puedes tomar. Te invito a comentar: soy una nueva versión, para que me hagas saber que completaste este viaje y te comprometes a seguir diseñando una vida más simple, serena y llena de significado. Continúa avanzando, asumiendo los retos y reconociendo las victorias que se irán manifestando a lo largo de este camino de autoconocimiento y evolución personal. Ahora, para adentrarnos aún más en la comprensión y práctica de abrazar la imperfección, es útil integrar diversos enfoques y ejemplos que nos ayuden a sentir este concepto en la vida cotidiana. Piensa en una persona que inicie un nuevo proyecto, ya sea un negocio, un emprendimiento creativo o un objetivo de salud. Al principio todo se llena de ilusiones y expectativas. Sin embargo, en algún punto surge un obstáculo. Tal vez las ventas no son las esperadas, la inspiración creativa se bloquea o el plan de ejercicio se vuelve abrumador. En ese momento la persona podría interpretar este suceso como una señal de que es incompetente o de que no es suficientemente bueno. Pero si practica la aceptación de la imperfección y se enfoca en lo que puede aprender, se abre la posibilidad de preguntarse: ¿qué no estoy viendo en mi estrategia? ¿Qué ajustes puedo hacer a mi rutina de ejercicio para que sea más sostenible? ¿Por qué me sentí tan frustrado? ¿Hay algo que pueda modificar para que esta experiencia sea más enriquecedora? En lugar de quedarse estancada en el sentimiento de fracaso, elige transformar esa piedra en el camino en una lección.
Este proceso, que parece sencillo a primera vista, implica una forma diferente de relacionarse con uno mismo. Ya no se trata de presionarte para cumplir estándares inalcanzables, sino de escuchar las señales que surgen en la dificultad. A veces, esa señal te indica que debes desarrollar más disciplina y constancia, y en otras ocasiones te sugiere que necesitas más flexibilidad o te invita a pedir ayuda. El error se convierte así en un maestro, no en un enemigo. El juicio que antes se utilizaba para catalogar una equivocación como sinónimo de fracasar va cediendo paso a la curiosidad de explorar cómo puedes mejorar y qué fortalezas desconocidas pueden emerger de esa experiencia. En la medida en que incorporamos esta mentalidad de crecimiento, nuestras relaciones interpersonales se transforman. Un problema habitual es juzgar a los demás con la misma dureza con la que nos juzgamos a nosotros mismos. Si te sientes intolerante hacia tus propios errores, es probable que también resultes crítico cuando alguien cercano comete los suyos. Sin embargo, si empiezas a percibir tus tropiezos como experiencias enriquecedoras, tu empatía hacia los demás se ensancha. Te descubres más dispuesto a tender la mano, a ofrecerles un consejo basado en lo que tú has aprendido, en lugar de criticarlos duramente. En la práctica cotidiana, esto se traduce en ambientes familiares y de amistad más armoniosos, donde existe la confianza para hablar de las dificultades sin temor a ser rechazado. Muchos de nosotros crecimos en entornos donde el castigo y la burla eran reacciones habituales ante el mínimo fallo. Es comprensible que con ese condicionamiento internalicemos la idea de que errar es inaceptable. Por eso, el trabajo de reconversión mental requiere tiempo y práctica intencionada. Para algunas personas, este proceso puede iniciarse con ejercicios de escritura donde se reconocen los errores cometidos a lo largo de la semana, pero se enumeran las lecciones aprendidas o los aspectos positivos que surgieron a raíz de ellos. Puede parecer un simple diario, pero si se practica con constancia, genera un cambio en la forma de interpretar las situaciones y reduce la ansiedad que provoca equivocarse. Hay otro elemento que resulta esencial en la aceptación de la imperfección: saber diferenciar entre quién eres y lo que haces. Un error en un proyecto no define tu identidad. No eres un fracaso solo porque las cosas no hayan salido como esperabas. Puedes decir, he fracasado en este intento, pero eso no te convierte en un fracasado de manera permanente. Esta diferencia es importante, pues una de las principales causas de la baja autoestima es la tendencia a identificarte con los resultados. Si aprendes a verte como alguien valioso, independientemente de tus éxitos y fracasos, experimentarás menos miedo y ansiedad ante el futuro. Podrás planificar tus metas desde la motivación y no desde el terror a no ser suficiente ante los ojos de los demás. La búsqueda de la perfección suele devenir también en un estrés crónico que se vuelve tóxico para el cuerpo y la mente. Las investigaciones médicas muestran cómo los altos niveles de estrés prolongados afectan al sistema inmune, a la digestión, al sueño y a la salud cardiovascular. Desde una perspectiva integradora, abrazar la imperfección no solo es un acto de compasión mental, sino también una estrategia para cuidar el equilibrio psicosomático. El estrés originado por la necesidad de mantener una imagen impecable en todo lo que hacemos puede tener consecuencias de largo alcance, incluyendo síntomas de ansiedad o incluso depresión. Aceptar que no todo puede ser impecable y que, aún así, la vida sigue y mantiene su belleza, reduce la carga mental y promueve la liberación de endorfinas y otras sustancias benéficas que ayudan a mantenernos sanos. Es muy importante señalar que abrazar la imperfección no implica caer en la pasividad o la negligencia. Puede existir la idea errónea de que si reconocemos nuestro derecho a equivocarnos, dejaremos de esforzarnos por mejorar. Por el contrario, sucede que, cuando nos liberamos de la presión asfixiante de la perfección, adquirimos una motivación más saludable para avanzar. En lugar de ver el aprendizaje como un calvario que debemos soportar con tal de no fracasar, lo vemos como una aventura en la cual cada paso se vuelve significativo. Este enfoque da lugar a un entusiasmo renovado por la vida, porque dejas de vivir en modo de supervivencia y empiezas a vivir en modo de curiosidad. El modo de curiosidad se caracteriza por la apertura al asombro y a la experimentación. Imagina a un niño que está aprendiendo a caminar. Cada vez que cae, se levanta y lo intenta de nuevo, sin sentir culpa o vergüenza. No se ve a un bebé rindiéndose y dejando de intentarlo por miedo al qué dirán. Esa actitud de exploración, inocente y optimista, se va perdiendo conforme crecemos, especialmente si recibimos mensajes que condenan el error como una muestra de incapacidad. Pero la buena noticia es que podemos recuperar esa actitud si tomamos conciencia de que fallar forma parte inherente del proceso de aprender y de crecer.
Podemos volver a ser estudiantes de la vida, sin importar la edad que tengamos o el campo en el que estemos desarrollándonos. En esa línea, otro aspecto que ayuda a abrazar la imperfección consiste en cultivar un sentido de humor saludable. Aprender a reírnos de nosotros mismos, de las situaciones incómodas y de las expectativas desmedidas, diluye la rigidez mental y nos permite recobrar la perspectiva. El humor puede ser un bálsamo para la autocrítica excesiva. No se trata de ridiculizar nuestras dificultades ni de ignorarlas, sino de relativizarlas para ver que muchas veces el drama que generamos en la mente no se corresponde con la gravedad real de los hechos. Además, el humor nos acerca a los demás y crea un espacio de complicidad que también invita a la humildad compartida. Si reflexionamos con detenimiento, veremos que buena parte de las grandes innovaciones y descubrimientos de la historia de la humanidad surgieron de muchos errores previos, de búsquedas infructuosas y de hipótesis descartadas. Thomas Edison hizo miles de experimentos antes de que la bombilla funcionara. Los científicos viven sumergidos en un proceso continuo de prueba y error, de reevaluar hipótesis y replantear teorías. Sin esa apertura a errar, la ciencia avanzaría muy lentamente o incluso se estancaría. Así ocurre en nuestra vida personal. Necesitamos un margen de acción para fallar, levantar la cabeza y seguir adelante con lo que hemos aprendido. Cada vez que fracasas, descubres un método que no funciona y refinas tu búsqueda hacia uno que sí dará frutos. En el camino de abrazar la imperfección, es útil apoyarte también en prácticas espirituales o de autoconocimiento, como la meditación, la atención plena, la escritura terapéutica y la terapia psicológica, si fuera necesario. Todo recurso que te permita ver con mayor claridad tus pensamientos y emociones, reconociendo que no te definen en su totalidad, será un pilar para esta nueva visión de ti mismo. La meditación, por ejemplo, te entrena para observar tus patrones mentales sin identificarte con ellos de manera automática. Entonces, cuando aparece una voz interna que te dice no vales tras un error, puedes notar ese pensamiento como un evento pasajero y no como una sentencia absoluta. Este distanciamiento cognitivo o desidentificación te brinda la libertad de responder de manera más consciente y amable. Igualmente, la filosofía estoica no se queda en meras palabras, sino que propone ejercicios concretos de reflexión. 1. De los más conocidos consiste en el memento mori, que nos recuerda la finitud de la vida para motivarnos a vivir con intensidad el presente y para relativizar los problemas que tanto agobian nuestra mente. Entender que la vida es limitada nos hace preguntarnos si vale la pena gastar tanta energía en la autocensura o en el perfeccionismo extremo. Tomar conciencia de la finitud humana suele impulsar a las personas a atreverse a realizar cambios que antes posponían por miedo o inseguridad, porque comprenden que no hay tiempo que perder en la persecución de estándares irrealizables. También podemos mencionar la práctica de la pobreza voluntaria o la visualización negativa, que recomendaban varios estoicos, como Séneca, consistente en imaginar por un momento que se pierde todo aquello que se considera valioso, posesiones, comodidades, reconocimiento social, para así apreciar más lo que se tiene y comprender que incluso en condiciones de carencia es posible mantener la dignidad y la virtud. Esto, aplicado al tema que nos ocupa, implica un grado de humildad que disuelve el perfeccionismo. Si eres capaz de imaginar una vida mucho más sencilla y sin todas las recompensas y apariencias que hoy posees, te das cuenta de que tu valor no reside únicamente en estas cosas ni en tus aciertos, sino en la actitud interior con la que encaras la existencia. Por otra parte, la modernidad nos ofrece también la perspectiva de la neuroplasticidad y la inteligencia emocional. El psicólogo Daniel Goleman hizo popular el concepto de que la inteligencia emocional, más que el coeficiente intelectual, es frecuentemente el factor determinante del éxito en la vida. Ser emocionalmente inteligente significa reconocer tus emociones, regularlas y utilizar ese autoconocimiento para relacionarte de forma empática con los demás. En este marco, abrazar la imperfección se convierte en una competencia fundamental, porque te enseña a gestionar la frustración y la vergüenza de manera más constructiva y a crecer en autoconciencia y autocompasión. De ese modo estableces relaciones humanas más profundas y duraderas, basadas en la comprensión mutua. Al integrar el estoicismo con la neurociencia y la inteligencia emocional, encuentras un punto de equilibrio sumamente valioso. No estás obligado a encajar en el rígido patrón de ser perfecto que lamentablemente muchas sociedades fomentan. Al mismo tiempo, tampoco necesitas resignarte a la mediocridad o la irresponsabilidad. Reconoces que cada paso que das, aun con sus tropiezos, es parte de tu camino de evolución. Y en esa evolución, cada caída te revela la oportunidad de volverte más sabio y más humano.
Desde esta perspectiva, la imperfección es un regalo de la vida que, lejos de alejarnos de nuestra plenitud, nos invita a abordarla desde la humildad y la perseverancia. Por todo lo anterior, se puede decir que abrazar la imperfección demanda una serie de virtudes: valentía para observar tus errores sin huir de ellos, paciencia para perseverar incluso cuando las cosas no van según lo planeado, humildad para reconocer tus carencias sin caer en la autocompasión negativa, y amor propio para saber que eres digno, aunque no siempre aciertes en todo. Estas virtudes se van desarrollando con la práctica consciente, en las pequeñas acciones cotidianas donde eliges perdonarte, reintentar, comunicarte con sinceridad y estar presente en lo que estás haciendo. No te sorprendas si en el transcurso de este aprendizaje descubres aspectos de ti mismo que desconocías o que antes habías negado. Es muy común que, al bajar la guardia del perfeccionismo, salgan a la luz emociones como la rabia, la tristeza o el miedo. Podría ser que reconozcas que tu búsqueda compulsiva de perfección ocultaba el miedo a ser rechazado, o que necesitabas la aprobación constante de una figura paterna o materna. Tales comprensiones pueden doler, pero te liberan, pues lo que no se reconoce no puede transformarse. Aceptar tu vulnerabilidad es la clave para soltar la coraza y permitirte construir vínculos genuinos y autoconfiados. No es casualidad que, en muchas psicoterapias y corrientes de desarrollo personal, se hable de la necesidad de amigarte con tu niño interior. Esa metáfora alude al hecho de que en la infancia adquirimos la mayoría de los patrones emocionales con los que luego vivimos. El niño interior es esa parte vulnerable, espontánea y creativa de ti que tal vez fue reprendido por equivocarse o que no se sintió lo suficientemente valioso en su entorno familiar o educativo. Darle voz y permitirle equivocarse es un acto reparador que te enseña en la adultez a ser más compasivo y a ver los errores no como amenazas, sino como oportunidades de descubrir nuevas facetas de tu personalidad y del mundo que te rodea. Finalmente, es importante enfatizar el poder transformador de compartir tu camino con otras personas. Encontrar a quienes estén en una senda de autodescubrimiento similar y con quienes puedas hablar de tu experiencia hace que el proceso sea más llevadero y enriquecedor. A veces basta con abrir el corazón a un amigo, comentar cuán difícil te resultó una situación y cómo, al reflexionar, decidiste verla como un aprendizaje. Estas conversaciones no solo generan comprensión y apoyo mutuo, sino que también permiten que, al poner en palabras tu vivencia, la asimiles a un nivel más profundo. Así se crea un espacio colectivo donde la imperfección no es penalizada, sino valorada como una fuerza vital que impulsa a cada uno a ser cada vez más auténtico. De esta manera, el acto de abrazar la imperfección se revela como un núcleo esencial de la existencia consciente. Lejos de ser un simple eslogan, es una práctica diaria que va componiendo una narrativa mucho más rica y compasiva acerca de quiénes somos y de nuestro rol en la sociedad. Aprendes a caminar por la vida sin tantos miedos, comprendiendo que tu valor no depende de la ausencia de fallos, sino de la capacidad de crecer a través de ellos. Al celebrar esta forma de vivir, adquieres una resiliencia que te sostiene en la adversidad y te anima en tus momentos de plenitud, permitiéndote compartir con otros desde la integridad y la solidaridad. En el fondo, abrazar la imperfección es un canto a la libertad de ser humano y, por ende, de ser un aprendiz eterno. Si leíste todo este texto, verás que la esencia se mantiene. Cada paso que das en la dirección de tu mejor versión implica dejar atrás la obsesión por ser impecable y abrir los brazos para recibir con humildad las enseñanzas de cada equivocación. Continúa avanzando con esa determinación y constancia que te han traído hasta aquí, y no olvides que en este viaje no estás solo. Somos muchos los que, al igual que tú, hemos escogido vivir con mayor honestidad hacia nosotros mismos y con un compromiso de desarrollar la serenidad interior. Cada vez que priorizas tu crecimiento y tu autoconocimiento, contribuyes a crear un mundo más humano, compasivo y auténtico. Y cuando te sientas tentado a creer que no estás avanzando, recuerda observar qué tan lejos has llegado desde aquel día en que creías que cada error era un fin en sí mismo, en lugar de un portal a una nueva oportunidad. Ahora, si hay un llamado que resuena en ti, es el de compartir estas reflexiones, no solo en palabras, sino en tus actos cotidianos. La invitación de Soy una nueva versión no es un simple comentario, sino un testimonio de que estás eligiendo conscientemente un sendero de transformación. Deja que tus acciones reflejen esa nueva versión que día a día cobra vida a través de tu apertura al error, tu disposición a aprender y tu compromiso con la autenticidad. Así, poco a poco, verás que tu entorno se alinea más con tu crecimiento y que la paz y la alegría de ser quien eres van ganando terreno en tu vida.
Y cuando mires atrás verás que en efecto tu mayor maestro fue y seguirá siendo la imperfección que te enseñó a descubrir tu esencia más luminosa y tu capacidad inagotable para evolucionar.